Muy buenas noches, estimados hermanos, en este miércoles 27 de agosto. Les saluda el pastor Abigail Terán, deseando que usted esté siendo bendecido por el Señor, aunque esté pasando pruebas en su vida, si está usted algo de enfermo, si está usted pasando en crisis, acuérdese que el Señor tiene grandes promesas para los suyos. Estamos en esta serie sobre escoge lo mejor, contestando la pregunta, ¿qué es lo mejor? El Salmo número 37, versículo 16 dice: mejor es lo poco del justo, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. En ocasiones, estimados hermanos, como ser humano, como persona, podemos tener envidia de aquellas personas que tienen tantas cosas, ¿verdad? Tienen muchos carros, tienen terrenos, tienen mucho dinero, tienen abundancia, pero son impíos. Son impíos, no sabemos cómo lo adquirieron, ¿verdad? Lo vemos que tienen abundancia, pero no sabemos cómo lo adquirieron. En cambio, si tienes poco, dice que es mejor lo poco del justo, que la abundancia de muchos impíos. En este caso, hermanos amados, está la comparación del justo y del impío. En la Biblia habla de tres tipos de personas. Están los pecadores, aquellos que necesitan a Cristo. Pero están los justos, aquellos que han sido justificados por Cristo, aquellos que ya recibieron la palabra y que ahora son justos delante de Dios porque Jesucristo el justo está en ellos. Pero entre los pecadores y los justos hay unas personas que se llaman impíos. Estos impíos conocen de la palabra de Dios, pero no se sujetan a la palabra de Dios. Estas personas no están caminando conforme a los mandamientos de Dios. Son impíos, son contrarios a la palabra, a los mandamientos, aunque conocen de la palabra de Dios. Fíjense qué interesante lo que dice Proverbios capítulo 16. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 8. 16:8. Mejor es lo poco con justicia. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Considerando que debemos escoger lo mejor para poder alcanzar la pureza y llegar a ser irreprensibles, escoger lo poco que proviene de la justicia nos ayudará a ser puros e irreprensibles. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de Gedeón iba a ir a la batalla con unas personas que eran de Madián. Madián era un gran ejército. Bueno, llegaron muchos hombres que se inscribieron para guerrear contra Madián. Pero Gedeón fue poco a poco bajando el número, hasta llegar a 300 hombres, para enfrentarse a un ejército mayor que era de Madián. Pero el Señor escogió esos 300 para demostrar que la victoria no consistía en esos hombres, sino consistía en el poder de Dios. El Señor dio la victoria a Gedeón con pocos hombres, por lo menos 300, alcanzaron la victoria ante un ejército, hermanos amados, que posiblemente eran 32,000 hombres, ¿verdad? Pero dio la victoria. El Señor Jesús no menospreció en una ocasión a aquel jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. Fíjense, 5 panes y 2 peces. Era poco para dar de comer a más de 5,000 personas. Dar de comer a más de 5,000 personas
que solamente encontraron a un jovencito que tenía 5 panes y 2 peces. Dios, que es Jesucristo, demostró su poder y alimentó a más de 5,000 personas. El Señor Jesús demostró que de lo poco hay abundancia. De lo poco, de lo poco en las manos de Jesús abunda. Cuando leemos, por ejemplo, también, fíjese bien, que hubo un diluvio en el tiempo de Noé. Había mucha gente, demasiada gente. Pero ¿cuántos se salvaron? Y a partir de ahí creció la raza humana. ¿Cuántas personas dice la Biblia? 8. De una gran multitud, de miles de personas, pero que no creyeron, que no aceptaron el mensaje de Noé, esas personas. Solo 8 personas, fíjese bien. Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y sus esposas de sus hijos. En total, 8 personas. Y de ahí vienen todas las razas que hay en el mundo, de esas 8 personas. Otro ejemplo, cuando en los días de Elías, el tiempo de sequía, hubo escasez, hubo hambre sobre la tierra, pero Dios alimentó a Elías. Había un arroyo donde corría el agua y todos los días algunos cuervos, unos animales cuervos, hermanos, alimentaban a Elías. Mire, cuánto, hermano amado, lo valioso es lo poco. Sin embargo, cuando vemos también a Elías, cuando se fue a Sarepta, sobrevivió, hermanos, en la casa de una mujer viuda, teniendo poco, que esta mujer ya quería morirse porque ya no había más. Pero Dios multiplicó aquello poco y alimentó a Elías, alimentó a la mujer y alimentó al hijo, ¿verdad?, de esa mujer. Qué interesante encontrar, estimados hermanos, que el Señor dio abundancia de lo poco, de lo poco. El profeta le dijo que primero le hiciera a él una torta, luego proveyó para la mujer, proveyó para el hijo. Se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina. Lo poco del justo es mejor, cuando de lo mucho, de muy poco en fe y obediencia se despoja, dándole a Dios primero. Dice la Biblia en Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios usa lo poco que tienes para abundar, para demostrar su poder, para ver que el Señor tiene poder para abundar las cosas. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que importante que dice la Biblia. En Mateo capítulo 25, versículo 21. Voy a leer Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 21, dice lo siguiente. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿En cuánta cantidad este hombre fue fiel? En lo poco. Si tienes tu conocimiento, que tienes un don solamente, una capacidad para administrar, tienes pocas cosas en tu casa, confía en el Señor y sírvele al Señor con ese don que tienes, con ese talento que tienes, aunque no tengas riquezas materiales, pero con lo que tú tienes, el Señor puede abundar. Es mejor lo poco de ese hombre fiel. El Señor quiere que tú le sirvas con lo poco que tienes y Él abundará en lo mucho. Hará crecer,
hará abundar ese poco que tú tienes. Padre Celestial, gracias Señor, porque en ti está la abundancia. Permite que podamos usar ese poco que tenemos, Señor, para honra y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.